el asunto. Yo les voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia organizativa, tanto en Colombia como, bueno, luego un poco en Holanda y en España, ¿sí? Y un poco la idea es hablar de esas alianzas y pactos que además a la que se le ocurrió el nombre fue a Cristina. Entonces, y hablar como de otras cosas, ¿no? O sea, como de los procesos organizativos, lo que tú decías de la rivalidad, cómo se puede interpretar eso, lo que tú decías de qué tan posible es generar pactos y alianzas realmente, cómo generar, digamos, procesos productivos, bueno, no sé, productivos en términos, me imagino, como de que generen cosas, o sea, fuerza, acciones, alguna cosa. Bueno, yo les cuento que mi primera experiencia organizativa fue como cofundadora de un grupo que se llama Triángulo Negro, que algunas de ustedes conocerán. Yo fui una de las fundadoras de ese grupo con una gente que en ese momento eran, digamos, había algunas mujeres extranjeras que para ese momento estaban trabajando en ONGs en Colombia, en ONGs, digamos, muy relacionados con derechos humanos fundamentalmente, y que habían tenido en sus países, digamos, alguna experiencia organizativa lésbica, ¿sí? Y obviamente con una perspectiva feminista. Entonces, digamos, como que nos reunimos algunas mujeres allí y creamos Triángulo Negro, que fue, digamos, como el primer grupo lésbico que hubo en Colombia. Fue fundado en 1996 y, digamos, esto era muy importante porque, digamos que las organizaciones mixtas de hombres, mujeres, yo no sé si distraen mucho lo de las fotos, ¿sí? Y después las vemos porque las veo todas mirando allá. ¿Qué hay? ¿Me haces un fallo? ¿Cuál? Bueno, no es por quitarles la diversión, pero pues, bueno. Entonces, como que era muy importante porque las organizaciones mixtas, digamos, lo que hacían era como subsumir, ¿sí? Ocultar, invisibilizar, silenciar a las mujeres. De hecho, todavía estamos en el proceso de recuperar la historia de las mujeres lesbianas, incluso de las mujeres en general en Colombia, en los movimientos, etcétera, porque obviamente siempre estuvieron como a la sombra de los hombres. Y esto no quiere decir que los hombres sean malos, no. Lo que pasa es que existe un sistema que se llama el sistema sexo-género, que pone en posiciones de poder distintas a las mujeres y a los hombres. Y a las mujeres nos tocó, en general, el rol de subordinadas. Obviamente esto es bastante complejo porque eso se mezcla, se tiene que cruzar con el hecho de la clase, de incluso si eres racializado o no, qué edad tienes, si tienes una discapacidad o no, ese tipo de cosas. Pero digamos como que digamos hay un sistema que privilegia a los varones de alguna manera, y esto de esto no está exento, digamos, el movimiento lésbico. Bueno, creamos Triángulo Negro y fue una experiencia realmente increíble, o sea, de una alegría muy profunda, de unas, digamos, como de unas cercanías y unas emociones, e incluso una cosa que yo llamaría casi brujería. Digamos, en una primera época, digamos, como de una mística maravillosa, y cuando hablo de brujería me refiero a la reivindicación de ese pasado de las mujeres que fueron quemadas en las hogueras por tener conocimientos, simplemente por atreverse, digamos, a desafiar esa imposición de estar metidas en lo doméstico, en la casa, etc. Esas eran las brujas, las que tenían conocimientos, por ejemplo, de alquimia a través de, por ejemplo, de lo que lograban hacer en sus cocinas. La cocina es un espacio de conocimiento increíble y es un espacio además erótico, etcétera, muy importante, ¿sí? Entonces, digamos como que les cuento esto porque realmente yo tenía 19 años en esa época cuando fundamos Triángulo Negro,
y tengo 35, no tengo problemas con la edad, de hecho, bueno, el tema es que entonces, digamos que fue un momento muy importante, además fue, digamos, como uno de las primeras veces en que mujeres lesbianas hablaron en público, en una plaza, y fue precisamente en medio de una marcha del silencio que se hizo el 8 de marzo, cuando se estaba protestando por las madres de los soldados retenidos. Estaban protestando por ese asunto, y recuerdo pues, que lo que decíamos era que la violencia contra las mujeres también, digamos, era implicaba o abarcaba la violencia contra las mujeres lesbianas, la imposibilidad de existir como mujeres lesbianas, porque ahora creo que cada vez lo tenemos más claro, pero cuando no tenemos derechos, por ejemplo, no se nos reconoce, cuando no podemos ejercer nuestros derechos, no se nos reconoce, por ejemplo, hasta hace muy poco, esto es increíble. No podíamos ir, por ejemplo, al hospital con nuestra pareja, ¿sí? Yo sé que aquí no todas serán lesbianas, yo lo soy, con nuestra pareja mujer, por ejemplo, no podía ser nuestra comunidad, ¿sí? Y eso es muy grave, eso es no existir, eso es de verdad no tener existencia, ¿sí? Entonces digamos que uno de los primeros lemas fue por el derecho a tener un rostro, y se hicieron muchísimas cosas, o sea, les podría contar 100.000 cosas de cómo nos divertimos, de cómo ganamos peleas, por ejemplo, ayudamos a que se declarara inconstitucional el artículo del estatuto docente que decía que la homosexualidad era una causal de mala conducta y por lo tanto, digamos, de expulsión del colegio de las docentes o los docentes. Y bueno, en fin, es decir, como que fue un momento en que empezó a hacerse visible este tema. Es más, llegaban de grupos mixtos o de grupos masculinos a decirnos que cómo era que nos estábamos reuniendo solo mujeres. Llegaban comitivas, que qué era eso. Imagínense que ahorita llegara un hombre a decirnos, si ustedes por qué están aquí juntos, un hombre gay, o un hombre, ¿sí? Imagínense el momento. Una pregunta, ¿cuánto tiempo duró el grupo y por qué se desapareció? Pues mira, es que el grupo ha tenido muchas etapas. Yo me retiré de Triángulo Negro para seguir en la siguiente experiencia organizativa como en el 99, o sea, 3 años. Digamos, el grupo pasó de tener una propuesta muy política a convertirse en un grupo más de apoyo, que también es muy válido. Y empezaron a hacer una serie de trabajos con mujeres en las cárceles, empezó o sea, como que una nueva generación, y esto es muy interesante, una nueva generación que podían ser de 60, de 70 años, nos cogieron a las fundadoras y nos dijeron, no, ustedes están muy intelectuales, muy ONGistas, todas muy feministas, muy radicales, que jartera. Nosotras necesitamos trabajar con las mujeres que, digamos, empezaron a suceder cosas como que empezaron a llegar, por ejemplo, llegaron mujeres prostitutas, ¿sí? Mujeres, digamos, de distintas clases sociales, y esto era algo que no se había pensado y que las fundadoras, digamos, no lo habíamos logrado procesar. Entonces, ¿qué pasó? Pues muchas de las fundadoras nos retiramos a otras cosas y hubo otra generación y siguieron. Y maravilloso que hayan seguido y que hayan tenido otra propuesta. ¿Sí? Y hubo conflictos, claro que los hubo, y hubo conflictos que a mí me parece que fueron, que no tenían mucho sentido y que incluso podían, como se plantearon, digamos, atentar contra el mismo sentido que tiene una organización, claro, pero de eso aprendió la gente también. Entonces vino esa segunda etapa, en donde ahí fue Fabiola Spitio, estuvo de coordinadora mucho tiempo, empezaron a actuar eso como un grupo de apoyo y además se convirtieron en un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales, un cambio más, una nueva concepción muy importante también, ¿vale? Ahí ya las fundadoras, digamos, la única que había quedado como fundadora era Fabiola, pero Fabiola también tenía otra concepción de las cosas.
Luego digamos, de ese periodo, siguió un nuevo periodo que es el que menos conozco yo,